sexo con extraños, buscar sexo en sitios no tan apropiados para tener un encuentro sexual. Ninfomanía o satiriasis y ahora hipersexualidad. Estas palabras hacen referencia a la adicción al sexo o la dependencia sexual, una condición que se vive generalmente en silencio, pero que afecta la vida del adicto y de su entorno. Muchos pudieron haber comenzado con la pornografía, la adicción a la masturbación o tener múltiples parejas simultáneas. Lo cierto y lo que dicen los adictos es que esto va progresando y ganando cada vez más espacio en sus vidas. Hoy en Infrarrojo vamos a hablar de sexo y de la dependencia a una situación que se vive en silencio. Quédese con nosotros. Adictos al sexo, pasión sin límites. Hay algo que no está bien. Sí, sexo adictos. Yo creo que con ese tema pues, de la adicción al sexo nunca hubo límites. Siempre estuve tocando fondo y fondo y fondo. Y cada que veo un suceso importante, grande, delicado, ¿cierto? Decía, no más. Pero así son las adicciones, ¿cierto? Ese no más duraba 15 días, 20 días. ¿Qué es esto? Finalmente me reconocí como sexoadicto cuando tuve un problema grande con mi pareja, pues que encontró, o sea, descubrió pues cierto un encuentro que tuve con alguien y bueno, pues ese fue como el detonante pues y que a partir de ahí empecé a reconocerme y a buscar ayuda pues como para la adicción. ¿Y usted qué está viendo ahí? Una adicción, según lo expresó en 1989 la Organización Mundial de la Salud, es el uso de algo buscando alivio, confort o estimulación. Para Gerardo, Mercedes y Federico, como llamaremos a los protagonistas de esta historia, el alivio y el confort que les proporcionaba el sexo se veía opacado por sentimientos de culpa y remordimiento, por dañarse a sí mismos y dañar a otros en el proceso de calmar sus deseos. Mal. Tengo sentimientos de culpa, miedos, tristeza, me siento sucia. Yo, así no quiera estar con alguien, voy y tengo mis relaciones. Pero en el caso mío, que fue mi promiscuidad, entra también la envidia ahí, de querer dañar a otras parejas por satisfacer mis necesidades de mi enfermedad. La adicción al sexo hay que mirarla desde... Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que en su nueva edición recoge por primera vez la adicción al sexo, bajo su denominación clínica de trastorno de la hipersexualidad, define esto como un trastorno obsesivo-compulsivo. Se refiere a ese tipo como de fantasías, impulsos y conductas de tipo sexual, que para la persona que lo padece le queda imposible controlar esos impulsos. Me monté a un bus y había un montón de... Es como si, digamos que el sexo se apoderara de la mente y de la conducta del ser humano, ¿sí? Y para el ser humano es muy complejo controlar esta situación. Pero ¿quién determina qué es una adicción? ¿Cuándo comienza? ¿Dónde está el límite entre lo que es aceptado como normal y lo que no? Para Julia Escobar, una psicóloga clínica que lleva trabajando 10 años con adicciones, el punto de quiebre está en el momento en el que sus fantasías los aíslan de la vida real. Cuando no es capaz de frenar, cuando se siente incapacitada para no realizar esa actividad, cuando todos los pensamientos son pensamientos eróticos y son invasivos, no son capaces de controlar sus pensamientos, sino que todo el día son muy recurrentes. Cuando llegan a la actividad sexual esperando encontrar una satisfacción plena que los separe de la angustia y del dolor que puedan sentir a nivel emocional. Cuando no son capaces
no son capaces de frenar en absoluto ninguna de las actividades, tanto mentales como físicas. Los va separando de la sociedad, los va separando de las reuniones familiares. El campo laboral se ve afectado porque son personas que recurren mucho pues como a la masturbación, y en la masturbación pueden ser hasta 15 veces en el día. Entonces deben estar desplazándose al baño. Si están en la casa y hay una reunión familiar y deben salir, ellos prefieren quedarse en casa porque eso les facilita sus actividades. Prender el computador y creer que uno va a navegar media hora, una hora, y pasarse 4 horas, 5 horas, 6 horas. Éramos adictos a las conductas sexuales a las cuales regresábamos una y otra vez. En lo que coinciden quienes se reconocen a sí mismos como adictos es que el sexo, las fantasías y los deseos cobraron poco a poco más protagonismo en sus rutinas diarias, y las horas del día y de la noche eran cada vez más empleadas en pensar y actuar alrededor de esta compulsión. ¿Cuál es un deseo más fuerte de lo que puede resistir nuestra voluntad? Estar fantaseando, estar buscando encuentros, ya casi que invertir toda esa parte, mucha parte de la energía de uno, de la productividad, del tiempo, solo en los pensamientos, ¿cierto? Los expertos aseguran que, como cualquier adicción, la persona desarrolla tolerancia a la sustancia o comportamiento adictivo, y cada vez se busca más, se anhela más, se necesita más. Cuando empiezo a jugar que es como una candela, que sé que me voy a quemar, pero no me importa. Entonces tengo varias parejas a la misma vez. Donde ha habido maltrato, violencia. ¿Y cuál es el origen de esta adicción? ¿Cuándo comienza el problema? ¿Cuál es su causa? Ya regresamos. Desde la infancia. Es un encuentro sexual con personas extrañas, es buscar un encuentro sexual en internet, es pagar por sexo. Eso es lo que yo defino, pues, cierto, en mi vida como un consumo. Federico se reconoce a sí mismo como adicto al sexo, una condición en la que, según el Consejo Nacional de Adicciones Sexuales de los Estados Unidos, un 40% pierde a su pareja, un 72% tiene ideas obsesivas sobre el suicidio, un 17% ha intentado quitarse la vida, un 27% tiene problemas laborales y un 68% tiene riesgo de contraer el SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. Pueden desarrollar, en primer lugar, enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, SIDA. En segunda instancia también puede desarrollar, digamos, problemas en su relación de pareja. ¿Por qué? Porque es una conducta que generalmente la pareja no está dispuesta a tolerar. Entonces es muy frecuente y muy común las rupturas en las relaciones. Tercero, que empieza a afectar también la parte económica. La persona empieza a gastar demasiado dinero en el ámbito sexual, en películas, prostitutas, va a lugares, paga pornografía sexual, cibersexo. Entonces eso también tiene implicaciones económicas, o sea, gasta más de lo que debe y de lo que puede en realidad. También viene a afectar la parte laboral. ¿Por qué? Porque el sexo se convierte en una obsesión tal que empieza a afectar, digamos, horarios laborales. Entonces la persona, al estar por fuera, se trasnocha, le cuesta trabajo madrugar, empieza a tener ausencias laborales, eficacia en su trabajo. A pesar de las evidentes consecuencias negativas, el adicto continúa con sus prácticas, rituales y comportamiento compulsivo, porque su origen y sus raíces son muy profundas. Esto tiene un principio desde la infancia, ¿cierto? Ciertos temas no resueltos con la madre. Cada persona tiene que elaborar su propio discurso, porque cada una de ellas tiene diferentes asuntos para resolver, que no fueron resueltos en su infancia. Entonces ahora llega el proceso de la adicción, donde esta es una manera de desfogar toda la rabia que sintieron.
familias disfuncionales, desestructuradas. ¿A qué me refiero con esto? Donde ha habido maltrato, violencia, ¿sí? Donde al niño el niño no se ha sentido querido, protegido, guiado, se ha crecido muy solo. También cuando los niños han sido abusados sexualmente, ¿sí? Por ejemplo, hay investigaciones que muestran que de los adictos sexuales, el 60% de estas personas han sido víctimas de abuso sexual. Según cifras de Medicina Legal, en el primer trimestre de 2015 se recibieron cerca de 11.000 denuncias de abuso contra menores. De acuerdo a las cifras de las autoridades, el 42% de los casos de violencia sexual contra menores de edad se cometen en sus propios hogares. Las cifras son lamentables y repudiables, pero son aún más alarmantes cuando se considera que muchos de los casos de abuso se quedan en silencio, como le ocurrió a Federico, situación que señala como origen de su adicción. Yo fui abusado sexualmente y no solo por una persona. O sea, yo tuve, de entre comillas, varios abusadores en mi infancia, ¿cierto? Entonces, digamos que a qué me enfrento yo cuando voy a terapia, a reconocer eso, a aceptar esa situación de abuso y a entender por qué mi vida, digamos que pues fue y tornó como en esa particularidad, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es lo que entiendo hoy como con mi terapia y con la asistencia pues como al grupo? Hombre, hubo una situación extrema, complicada, de abandono, porque esa situación de abuso infantil no se resolvió, ¿cierto? Entonces esa situación de abandono, de no tener ahí apoyo, de no tener, ¿cierto?, de que nadie supo el tema, conllevó a que definiera pues como mi estilo de vida, ¿cierto? Vivir en el abandono, o sea, no considerar que las relaciones, porque también he tenido relaciones de pareja largas, pero siempre pues como con ese vacío, ¿cierto? En las carencias, ¿cierto? Siempre unido como en eso, en las carencias. Entonces todos esos patrones de conducta y de comportamiento aprendidos de la infancia, ¿cierto? Condicionaron y definieron mi comportamiento en mi edad adulta. Lamentablemente, según el informe Forensis, en Colombia se registran alrededor de 60 abusos sexuales a menores diariamente. En la historia de Mercedes también estuvo presente el abuso. Personas que fuimos abusadas, porque a veces personas que han sido violadas, abusadas, entran a ese desborde sexual, se desorganiza la vida sexual. Que no necesariamente le tenía que ser leal. Hay que aclarar que no todas las personas que se reconocen como adictas al sexo tienen un historial de abuso en su infancia. Lo que sí es cierto es que las relaciones interpersonales se ven afectadas por su adicción y es difícil, tanto para el adicto buscar ayuda en su círculo cercano como para su familia proporcionárselo. Claro, ese es el problema de las adicciones. Suele no contarle a los familiares o amigos porque le da pena, le da susto que no lo entiendan, le da dificultad de exponer a su pareja en un tema como decir es adicto al exhibicionismo, es adicto a la prostitución, es adicto al uso de juguetes sexuales. Entonces no es frecuente que quien esté alrededor pida ayuda tampoco y suele también tener muchas dificultades. Bueno, mi familia no sabe pues que soy sexoadicto, nunca lo he compartido, pues incluso por lo delicado del tema. O sea, yo creo que tal vez para las familias es más sencillo y más y socialmente más aceptable, además por la información, por la divulgación, ¿cierto? Decir que tienen ¿cierto?, en la familia un integrante que es alcohólico, que es drogadicto, pues a decir que es sexoadicto. O sea, ¿qué es un sexoadicto? Es pues como un interrogante que la gente, o sea, como te digo, ni siquiera yo, pues en todos mis años de vida, sabía que mi enfermedad tenía un nombre, ¿cierto? Que mi adicción tenía un nombre, y enseguida que nunca sabía como información del tema. O sea, esto para mí es nuevo.
Y aunque es nuevo para Federico, y hace apenas un par de años se enteró que su condición tiene un nombre y que no está solo, en Medellín, desde el 2008, se reúne un grupo de personas que ellos mismos definen como una confraternidad de hombres y mujeres que comparten experiencia, fortaleza y esperanza para que puedan encontrar la libertad de su conducta sexual adictiva y ayudar a otros a recuperarse de su adicción sexual. A mí me motivó fue el sufrimiento que tenía con la adicción sexual, con los comportamientos compulsivos sexuales que yo tenía. Y hice contacto con varias personas pidiendo ayuda y nadie me daba respuesta. También hice contacto con varias personas que tenían el mismo problema que yo tenía. Entonces, yo pertenezco a una comunidad también de 12 pasos y el último paso dice que practicar esos principios en todos nuestros asuntos. Entonces yo inicié investigando. Primero pues yo me ideé como los pasos, pero después ya investigando encontré ya información sobre la enfermedad de la adicción sexual. Entonces me animé y pusimos manos a la obra y empezamos con muy mesurados, empezamos a transmitir el mensaje y hablar sobre la comunidad. Gerardo es uno de los fundadores de este grupo de 12 pasos basado en los principios y tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Este grupo, en el cual el único requisito es desear detener su conducta sexual adictiva, todos comienzan por reconocer que usaban las relaciones sexuales como una forma de escapar de la realidad, tratar la ansiedad o lidiar con las emociones que no querían enfrentar. Para los especialistas como la sexóloga clínica Carolina Londoño, este tipo de escenarios donde se comparte con pares es elemental para detener y romper con patrones adictivos y finalmente ofrece esperanza para quienes se sienten atrapados en su adicción. Los grupos de apoyo son fundamentales en los acompañamientos terapéuticos por adicciones. No dejemos en saco roto, no es lo mismo, aunque como terapeutas hagamos un acompañamiento desde el amor, desde la empatía, desde el acompañamiento al ser humano que tenemos al frente y la aceptación incondicional de él. No es lo mismo estar entre pares, no es lo mismo la persona que te habla de su propia experiencia, que te ayuda a salir adelante, que te contiene en un momento de crisis. Soy una convencida de que sirven, se necesitan y que potencializan mucho la terapia. Yo en terapia sí lo veo mucho, no es lo mismo quien solamente viene a terapia y se toma su medicamento a quienes asisten a los grupos de acompañamiento. Como en sexualidad no es tan frecuente tener grupos de adictos al sexo, es muy frecuente que ellos terminen asistiendo a grupos de neuróticos anónimos porque bien que mal es un comportamiento compulsivo como cualquier tipo de neurosis. Muchas de las personas que asisten a este grupo viven una vida de acuerdo a los 12 pasos y las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos y asumen esta adicción como una enfermedad que no tiene cura, pero con la que pueden vivir un día a la vez deteniendo su compulsión. Buenas noches compañeros, mi nombre es Tomás, sexoadicto en recuperación. Hola Tomás. Hola Tomás. Cuando encontré a Sexoadictos Anónimos pude ver una esperanza al final de este camino, pues a pesar de que ya había parado con el alcohol y las drogas, sabía que había algo mucho más fuerte y doloroso, de lo cual no podría salir sin ayuda. Y de hecho, con ayuda es difícil salir de esto. Llega la calma, llega la paz. Vivir una sexualidad más sana. Ya regresamos. Más que juzgar el comportamiento, es la forma como la persona lo asume en su vida. La pornografía, el travestismo, el consumo sexual está en todas partes, atacando por todos lados, y ese no es el problema es cómo yo me relaciono con eso. Y los pasos y el tratamiento me ha ayudado a tener dominio propio. Promiscuidad, adulterio, relaciones de dependencia y fantasía. La tiranía de la adicción al sexo los hundía en sentimientos autodestructivos, remordimientos y conflictos. Suele pasar lo mismo que con cualquier adicción. Hay una negación,
Una persona adicta al sexo suele ser muy manipuladora y eso es algo que a nivel terapéutico se debe tratar de reconocer, porque no solo manipulan el proceso, sino que manipulan a la pareja y se automanipulan tratando de creer que lo que estoy haciendo antes me hace más hombre o más mujer o me hace más erótico, cuando definitivamente hasta que no reconozca que le está haciendo un daño va a ser difícil que consulte. Es muy frecuente que las personas no consulten por problemas sexuales. Antes de venir a Sexoadictos Anónimos, muchos de nosotros no sabíamos que nuestro problema tenía un nombre. En búsqueda de la recuperación, Gerardo, Mercedes y Federico se encuentran cada semana en su reunión de grupo y muchos como ellos encuentran solución a sus problemas derivados de la adicción en el apoyo de profesionales. Hay una luz al final del túnel, pero el primer paso es sin duda reconocer la adicción. Nosotros nos quedamos con Sexoadictos Anónimos porque es una comunidad incluyente. No nos importa la condición sexual, si es homosexual, si es lesbiana, si es bisexual, si es travesti, si es heterosexual. No nos importa eso, solamente nos importa que la persona tenga la oportunidad de tener una sexualidad más sana y que pare sus conductas compulsivas. Cuando yo me doy cuenta que soy impotente, que solamente Dios me puede liberar de esa enfermedad, llega la calma a mí, llega la paz, porque no, el programa no es de saberlo, sino de practicarlo. Y es día a día, por hoy, leer, practicar, compartir con los compañeros. El programa pretende vivir una sexualidad más sana. ¿Y qué es vivir una sexualidad más sana? Es vivir una sexualidad donde yo me conecte con el otro, ¿cierto? Donde yo tenga intimidad y donde no esté usando el sexo o no esté usando al otro para anestesiar mis cosas, ¿cierto? Donde no esté viendo al otro como un objeto sexual. Y algunos expertos aseguran que prevenir es mejor que curar. Para prevenir la primera infancia, la infancia, o sea, que seamos amorosos con nuestros hijos, que tengamos un buen diálogo con nuestros hijos, que escuchemos a nuestros hijos, que les hablemos un poco de esta parte sexual y de los problemas que hay, ¿cierto? Porque si eso se logra coger a tiempo, se evitarían una cantidad de problemas a futuro. Para eso existimos entonces los psicólogos, para eso existen las terapias, hay que consultar, no darnos vergüenza de decir, tengo esta dificultad. Quien habló por primera vez de la adicción al sexo fue el científico norteamericano Patrick Cairns. Este psicólogo e investigador estimó en su estudio que el 8% del total de la población de hombres y el 3% de las mujeres es adicto al sexo. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy, pero nos vemos en un próximo Infrarrojo. Hasta pronto.